Crisis de liderazgo. Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿hay crisis en liderar a las naciones actualmente? ¿Hay crisis en la política? ¿Hay crisis en la sociedad? ¿Hay crisis incluso a las personas que traten de ayudar a la sociedad o los políticos? ¿O hay crisis también dentro de las iglesias o no hay crisis? ¿Ustedes cómo ven eso? Eso se los dejo a su criterio, se los dejo a su modo de ver las cosas. Yo sé que ustedes leen las noticias, yo sé que ustedes tienen amigos políticos, yo sé que ustedes entienden más o menos de política o entienden de política, yo sé que ustedes conocen de política, conocen de la sociedad, conocen cómo está la situación actual a comparación de hace 40, 30, 100 años atrás. Y exactamente, mm, claro, no vamos a tocar todos estos temas, pero la cosa es un análisis, crisis de liderazgo. Hay crisis en el liderazgo actual de una iglesia, de los políticos, de la sociedad y otras cosas, si hay o no hay. Bueno, vamos a empezar, como siempre, a leer la palabra de Dios, porque pues aquí el comentario de uno viene sobrando. Aquí lo más importante es la palabra de Dios. Y por favor, pongan mucha atención a lo que voy a leer. Y lo vamos a leer en forma de contexto, de historia del pueblo de Israel, en forma de historia. Lo vamos a entender en forma histórica, no decodificando, porque pues Isaías, el libro de Isaías es muy profundo, tiene profecías. Entonces, no vamos a decodificar las palabras para una profecía, sino vamos a leerlo en forma de histórico para luego aplicar al liderazgo del pasado, que no es muy necesario porque ustedes se dieron cuenta dónde terminó el pueblo de Israel por falta de conocimiento del liderazgo, ¿no? En ese tiempo y ahora nosotros vamos por el mismo camino. Vamos a leer Isaías 6:1 y vamos a leer 13 versículos nomás. Y si necesitan leer, léanlo por su propia cuenta o vuelvan a escuchar el video constantemente. Empecemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se entremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos o oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado.
Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y en la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella una décima parte y volverá a ser consumida con la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el trono. Así será el tronco de ella, la simiente santa. Dios bendiga su palabra y vamos a leer algo aquí am, sobre los filósofos en la época de oro de los filósofos de más de 2000 años. Y escuchen bien lo que dice esto, y dice así. Cuando uno de sus discípulos le preguntó, o sea, uno de los discípulos de Confucio, de eso vamos a leer aquí. Cuando uno de sus discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió. O sea, Confucio responde, y escuchan cómo respondió a Confucio. Comida suficiente, arma suficiente y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de esos tres. ¿A cuál renunciarías? Le preguntan a Confucio, ¿no? Porque a él le preguntaron que cuál es lo más importante, ¿no? Ah, ingrediente de un gobierno. Y él dio las respuestas, que es la comida suficiente, arma suficiente, confianza en la gente común. Pero luego le preguntan que si en caso tenía que deshacerse de uno de estos, ¿cuál sería? Entonces Confucio responde así de esta manera. A las armas, dijo Confucio. O sea, si tuviera que renunciar de estas tres cosas, comida suficiente, arma suficiente y la confianza de la gente común, o sea, como un político, si tenía que renunciarse de esas tres cosas, ¿cuál escogerías? Le preguntaron a Confucio y él dijo, las armas. O sea que el Confucio prefiere que la gente tenga suficiente comida y suficiente confianza en el gobierno o en un gobierno o en una iglesia o una institución política. Confucio prefiere deshacerse de las armas, no invertir en armas, pero que la gente tenga comida y confianza en el gobierno. Supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los que quedan, ¿a cuál renunciarías? Persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. De hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. Intenté llevar mi vida de civil, dijo, pero nadie se hace cargo allí afuera. Esta semana analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. O sea, toda esta semana, desde empezando desde el sábado hasta el viernes, se va a tratar del liderazgo, ¿no? De Judá, del pueblo de Israel, las 12 tribus. ¿Por qué el pueblo de Israel llegó hasta tales extremos en perder su
en que la gente llegara a perder su confianza en ellos y que Israel llegara a perder su autonomía como pueblo soberano en los 70. Fue invadido, destruido y no regresa el pueblo de Israel, no vuelve a ser pueblo otra vez y aún no está exactamente como pueblo, porque a nosotros nos dicen que está aceptado como pueblos, pero en los países árabes no es aceptado como pueblo. Es increíble. Usted tiene que viajar a Israel y tiene que viajar a otros lugares, países árabes, y para que se da cuenta que no es como nos cuentan a nosotros, no es como vemos aquí. Pero Israel vuelve a recuperar, ¿no? El liderazgo de de nación, más o menos como en 1948, creo yo, ¿no? O si estoy equivocado, en 1960. Tengo un poco problema de la memoria, se me olvida. Pero de eso se va a tratar toda esta semana. Entonces, claro, en este primer estudio no vamos a analizar todo esto, porque tenemos como 5 estudios, 6 estudios que analizar sobre el pueblo de Israel y no a fondo. Esto nomás es como am, por encima el estudio, porque nunca terminaríamos. Es historia grande el pueblo de Israel. Imagínense si estudiamos el pueblo de Israel desde que empezó Moisés, cuando Moisés fue llamado. Y imagínense, no terminaríamos. Entonces, pero vamos a tocar los puntos más importantes, es lo que vamos a tratar esta semana. Ahora, como el título es Crisis de Liderazgo, les vuelvo a preguntar otra vez, ¿hay crisis en su iglesia? Cualquier persona que usted me escucha, no importa si su iglesia es Testigo de Jehová, es Iglesia de Dios, Evangelio completo, no importa si es luterana, católico, adventista, am, mm, ¿cómo le llaman? Mormón, etcétera. ¿Hay crisis en su iglesia local? ¿Sí o no? ¿Hay crisis a nivel de organización? ¿Sí o no? ¿Hay crisis a nivel mundial en las iglesias? ¿Sí o no? ¿Hay crisis a nivel político, a nivel mundial? ¿Sí o no? ¿Hay crisis dentro de la sociedad? ¿Sí o no? Es un montón de preguntas, son muchas las preguntas que se pueden formular a través de este título que se dice crisis de liderazgo. ¿Hay crisis o no? Se lo dejo a usted porque usted sabe mejor que yo. Yo puedo describirle a usted muchas cosas, pero usted va a terminar y va a decir, no, pues aquí en mi iglesia no hay nada, aquí estamos bien, felices, contentos. O tal vez usted no va a aceptar la verdad, va a decir, no, aquí hay crisis, pero pues ni modo, así es, hay que seguir adelante. No, mejor se lo dejo a usted para que usted dé su respuesta y encuentre una respuesta a través del Señor Jesús y encuentre una salida. Porque no podemos quedar en esa crisis, especialmente si es una crisis espiritual. No podemos seguir, como dice la palabra, ¿no? Como dice Juan en Revelación, no podemos ser tibio ni podemos ser frío, porque entonces el Señor nos va a vomitar de la boca. No podemos llevar no podemos seguir en una crisis, en una religión, en una iglesia. No podemos seguir en una crisis y no podemos ser parte de la crisis porque nos llevaría a la condenación espiritual. Entonces, tenemos que darle solución a esto a través del Señor Jesús, a través del Padre y a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y también a través de nosotros mismos que tenemos que tener voluntad, porque si no tenemos voluntad y estamos a gusto donde estamos, no, pues imagínense. Entonces, de nada sirve, ¿no? Que alguien
esté ahí preocupado, ¿no? Por usted si se siente a gusto con la crisis, porque hay gente que se siente a gusto con la crisis, porque eso es lo que le gusta a ellos andar en una vida así. Pero si usted le gusta andar, le gusta seguir el camino del Señor Jesús, le gusta el camino estrecho, entonces, claro, usted tiene que luchar para alcanzar la vida eterna. Bueno, vamos a una lectura de una señora de los 1800, una escritora que escribió muchos libros, muchos libros. Y estos libros son como una ampliación, comentario, en forma de comentario, en forma histórica, en forma de aclaración a ciertos versículos que ella hace. Pero ella no es una persona más que la Biblia, sino es una persona que simplemente tiene un comentario muy espiritual sobre muchas cosas de la Biblia, como también la historia. Y ella es la señora White. Dice así, pongan atención, porque aquí depende si ustedes aceptan o no aceptan el comentario. Dice así, por su apostasía y rebelión, los que debieron haberse destacado como portaluces entre las naciones estaban atrayendo sobre sí los juicios de Dios. Muchos de los males que estaban acelerando la presta destrucción del reino septentrional y que había sido denunciado poco antes en términos inequívocos por Oseas y Amós, estaban corrompiendo rápidamente el reino de Judá. ¿A quién se refiere aquí? A Israel, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a continuar la lectura. Y sigue así. La opresión y la obtención de riquezas iban acompañadas de un orgullo y apego a la ostentación, groseras, borracheras y un espíritu de orgía en los tiempos de Isaías. La idolatría misma ya no provocaba sorpresas, según Isaías 2, 8, 9, 11, 12, Isaías 3, 16, Isaías 8, 23, Isaías 5, 11, 12, 22, Isaías 10, 1, 2. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía que el propósito de Dios para Israel estuviese por fracasar y que la nación rebelde hubiese de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Profetas y Reyes, página 227-228. En todo su trato con los seres que crió, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existía jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Hay en Israel un día que puede proporcionar liberación a todos los oprimidos. La justicia es la habitación de su trono. God's Amazing Grace, página 73, parcialmente en La maravillosa gracia de Dios, página 73. Estudien los obreros de Dios el capítulo 6 de Isaías y los primeros 2 capítulos de Ezequiel. Vuelvo a repetir porque eso es muy importante. Si la señora White lo menciona esto es porque es muy importante. Dice así, estudien los obreros de Dios el capítulo 6 de Isaías
y los primeros 2 capítulos de Ezequiel. La rueda dentro de otra rueda, la semejanza de criaturas vivientes relacionadas con ellas, todo le parecía al profeta intrincado e inexplicable. Pero la mano de la sabiduría infinita se ve entre las ruedas y el orden perfecto es el resultado de su obra. Cada rueda trabaja en perfecta armonía con cada una de las demás. Se me ha mostrado que los instrumentos humanos buscan demasiado poder y tratan de controlar la obra ellos mismos. Dejan a Jehová, a Dios, el obrero poderoso, demasiado fuera de sus métodos y planes, y no le confían todas las cosas con respecto al progreso de la obra. Nadie debe imaginarse que están en condiciones de manejar estas cosas que pertenecen al gran yo soy. Dios en su providencia está preparando un camino para que la obra pueda ser realizada por gentes humanos. Ocupe pues todo hombre su puesto del deber a fin de hacer la parte que le toca en este tiempo, sabiendo que Dios es su instructor. Testimonio para los ministros, página 213, 214. Queridos amigos, es lamentable, ¿no?, lo que está pasando en estos últimos días. De verdad yo no quisiera hacer mucho comentario. En verdad no quisiera tocar mucho este asunto, porque si nosotros pusiéramos el dedo en la corrupción que existe en las iglesias, es increíble. Hay abuso de poder, hay corrupción, hay, hay pastores que están ahí por intereses económicos. Es increíble cómo en ciertos lugares, en ciertas iglesias, llega un pastor y al poco tiempo, cuando usted ve, tiene una casa de 2, de 3 niveles, negocios, carros, y pues se olvidan del gran yo soy, que es el Padre y el Hijo. También no solamente eso, sino también se meten mucho en asuntos ah, en el llamado nuevo orden mundial y en las llamadas unificación de iglesia, en donde todas las iglesias están unidas y tienen que tener una regla principal, que es el amor, y no importa si el pastor anda mal, no importa si la institución está mal, no importa si tiene la institución o la iglesia está en malas condiciones, ellos lo que quieren es la unidad. Y esto nos lleva a un nuevo orden mundial. Y en otras palabras, pues esta es la unificación de iglesias que hemos estado hablando y, y pues es lamentable. Así como ve usted en la otra mano, usted ve a los políticos en el mundo, hay una crisis en la política en todo el mundo. Ningún político se preocupa del pobre, ningún político se preocupa del progreso del país, la salud, la infraestructura del país, la salud del país, carreteras, construcciones, obras, etcétera, nadie. Lo mismo estamos con todas las iglesias. Es triste. Por eso es que yo no quiero hacer mucho comentario de esto, yo quiero que usted dé su propia respuesta y cuando usted ve que en verdad hay razón de lo que se lee aquí, de lo que se explica aquí en este canal, lo primero que tiene que hacer no buscar a un hombre, no reclamar a un hombre, no le reclame nada, porque no va a ganar nada. No pelee,
No pelee con el pastor, no va a ganar nada, créeme, 100% le digo, no va a ganar nada. Ellos ganan porque ellos tienen un apoyo financiero, un apoyo, un soporte moral, a más atrás de todos ellos. Los grandes líderes que tienen ellos, sus grandes pastores, sus jefes, los apoyan. Entonces usted llega y pelea con el pastor, de nada sirve. La recomendación más grande que se hace es mejor cuando usted vea y abre sus ojos y se da cuenta del mal que está en su iglesia, es mejor arrodillarse, pedirle al Padre que lo guíe a encontrar ese grupito de personas que tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos del Señor Jesús, le siguen al Señor Jesús donde va y siguen sus pisadas. Es lo mejor. Entrar en oración y no se enoje con el pastor, no se enoje con su líder, no diga nada, no es bueno. No va a poder hacer nada. Es como que, poniendo otro ejemplo, es como que usted peleara con un policía. Al rato el policía llama a más policías y de nada le va a servir. Usted va a perder. Entonces, no pierda el tiempo con un pastor. Busque al Señor Jesús en oración. Esa es la respuesta. Ese es el camino que tenemos que llevar cuando nos damos cuenta que estamos en una crisis y estamos conviviendo con la crisis. Queridos amigos, el pueblo de Israel fue un ejemplo. El pueblo de Israel uh, nunca fue un seguidor fiel al, al Padre. Todo el tiempo el Padre mandaba profetas. Por eso usted se da cuenta que en la Biblia hay un profeta Isaías, Ezequiel, Oseas, está Moisés, está Aarón, está muchos. Incluso por último mandó a su hijo y lo mataron. Y su hijo dijo, bueno, yo me voy, pero dejo a mis apóstoles. También mataron a sus apóstoles. Finalmente dijo Cristo, bueno, pues se van mis apóstoles, pero que aquí dejo mi palabra. ¿Qué pasó en la Edad Media en 2200, en 2300 y mucho antes que eso? Ah, cierta religión tuvo poder, agarró la Biblia y quemó todas las Biblias. O sea, nada queremos. Y ahora en la actualidad, en este siglo que vivimos, ahora, ¿qué están pretendiendo las organizaciones? Ellos dicen, no, pues ahora hay que cambiar la Biblia, le cambian palabras, le cambian frases, eh, hay cosas en que no va con la creencia de ellos. Dicen, no, pues cambiemos la Biblia, cambiemos para no ofender a la gente. Si la Biblia decía ahí homosexual, hay que quitar el homosexualismo y poner otra palabra que no ofenda a la gente. Ahora es diferente la historia, ahora no están quemando la Biblia, no, todavía no la están quemando, pero ahora le están cambiando palabras, le están cambiando la Biblia. O sea, esto no es nada nuevo, amigos. Esto es, esto es un, esto es un proceso de humanidad. Es un proceso en contra de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo. Es un proceso en contra del gobierno de Dios. Es un proceso que se empezó desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva cayó en pecado. Ese proceso se empezó en contra de Dios y hasta la fecha ese proceso sigue hasta vendrá su final. Entonces, esto no se va a acabar, esto no va a terminar. Queridos amigos, se los dije a grandes rasgos y espero que me haya explicado un poco más. Y si no, pues usted, bienvenido a estudiar la palabra, consíguese una Biblia, vaya a una iglesia, pregunte por una Biblia, pida una Biblia gratis y para que usted estudie. Y usted es el que va a dar la respuesta a sus dudas, no yo, ni un pastor. Cristo no le va a dar, ni el Padre le va a dar. ¿Sabe por qué no le va a dar? Porque ya dejó su palabra, ahí está. Y usted va a decir, no, Señor, dame. No, ya Jesús, el Señor ya lo dejaron. Desde miles de años ya dejaron el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento, ya nos han dejado. Entonces nosotros estamos preguntando y ahí está la palabra de Dios. Entonces, yo no tengo la respuesta. El que tiene la respuesta es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios en alguna otra manera está cambiada, hay que arrodillarse y pedirles al Padre qué Biblia se debe de usar como, como un fundamento para encontrar la verdad. Amigos, que tengan un buen día y nos vemos al siguiente video. Su amigo y hermano Bernie Alvarado.